Buen día. Nuestro equipo está conformado por María Yolí Cabrera Maldonado, Geraldine Vadillo Contreras, Patricia Erlanz Vélez Guevara y su servidor Jesús Reynoso Sotubierco. Y este es nuestro video de solución a la situación problema. Primeramente, la evaporación por haz de electrones es un método de deposición física utilizado para generar recubrimientos de distintos materiales. Esta técnica funciona por medio del bombardeo de electrones de mucha energía y altamente concentrados provenientes de un filamento en la parte inferior del arreglo. Estos electrones chocan con la superficie del blanco del material que se busca evaporar, generando así un calentamiento continuo y concentrado en el sitio donde el haz de electrones choca con este blanco, lo cual resulta en la evaporación de este. Cabe mencionar que todo este proceso se lleva a cabo dentro de una cámara de vacío en la que se coloca el blanco sobre una fuente de alimentación que dará un último impulso a los electrones para que estos lleguen con aún más energía al blanco. Así pues, opuesto a este, se coloca el sustrato en la parte superior del arreglo para que el vapor del material evaporado se pueda depositar sobre este. Cabe mencionar que se pueden alterar parámetros como por ejemplo la energía y la trayectoria de las de electrones o la distancia entre el blanco y el sustrato para así tener un mayor control sobre la deposición del material evaporado. Ahora, algunos de los conceptos que son importantes conocer para poder comprender mejor el funcionamiento de una evaporadora por haz de electrones son la carga eléctrica, el campo eléctrico y la trayectoria de partículas cargadas. Primeramente, la carga eléctrica es una propiedad de las partículas subatómicas que les permite experimentar fuerzas en presencia de campos eléctricos y o magnéticos. Por su parte, un campo eléctrico se refiere a un campo o espacio vectorial que asocia a cada punto del espacio un vector de fuerza que tiene efectos sobre partículas cargadas, como por ejemplo los electrones. Y finalmente, la trayectoria de las partículas cargadas es un concepto muy importante de conocer, ya que si juntamos el conocimiento de este junto con el conocimiento de la carga eléctrica y el campo eléctrico y cómo estos se correlacionan, podemos llegar a controlar bastante bien el comportamiento de partículas cargadas. Así pues, la forma en la que una evaporadora por haz de electrones se aprovecha de estos tres conceptos será explicado en este video. Para poder simular el comportamiento del electrón dentro de la evaporadora, primero tenemos que conocer sus propiedades, empezando que un electrón es una partícula subatómica que forma parte de los átomos con una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos y tiene una carga negativa de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto es muy importante porque esta partícula con carga negativa interactúa con un campo eléctrico generado por un capacitor, que de eso hablaremos más adelante. Este campo eléctrico definirá la trayectoria inicial del electrón, el cual experimentará una fuerza eléctrica que puede acelerarlo o decelerarlo dependiendo de la dirección y la magnitud del campo. Primero que nada, ¿de dónde salen los electrones? Bueno, la evaporadora cuenta con un filamento que se calienta mediante una corriente eléctrica que cuando el material del que está hecho el filamento, usualmente tungsteno, se calienta demasiado, empieza a liberar electrones. Ahora bien, y para acelerar nuestros electrones necesitamos un campo eléctrico, como se mencionó anteriormente. Para crearlo debemos de aplicarle un voltaje al filamento para crear una diferencia de potencial. Nuestro filamento se convertirá en cátodo, mientras que del lado derecho tendremos un ánodo. De esta forma se generará un campo eléctrico con dirección de derecha a izquierda del ánodo al cátodo, pero como nuestro electrón es de carga negativa, su dirección será opuesta a la del campo eléctrico, es decir, que irá de izquierda a derecha. Y así es como aceleramos nuestro electrón, el cual posteriormente será afectado por el campo magnético externo. Ya hemos definido los fenómenos físicos que influyen dentro del mecanismo de una evaporadora de haz de electrones, por lo que nos podemos enfocar en la modelación del movimiento que presentan los electrones dentro de la misma. Empecemos definiendo con ayuda de las matemáticas las fuerzas que actúan sobre el electrón. Como se explicó anteriormente, para que el haz de electrones llegue al blanco, primeramente nuestro electrón estará sintiendo una fuerza ejercida por un campo eléctrico dentro del capacitor. Podemos definir esta fuerza de acuerdo a la segunda ley del movimiento de Newton, en donde la fuerza es igual a la masa por aceleración. Por otro lado, igualmente, podemos definir esta fuerza con ayuda de la ley de Lorentz, donde la fuerza es igual a la carga de la partícula por la magnitud del campo eléctrico. Igualando estos dos términos y despejando de la manera adecuada, podemos obtener el valor de la aceleración que tiene un electrón dentro del capacitor. Integrando esta ecuación de aceleración, podemos obtener la velocidad del electrón, y si seguimos integrando, obtendremos su posición. La magnitud del campo eléctrico la podemos obtener al investigar el voltaje aplicado a dicho filamento, el cual es de 250 voltios. De acuerdo a la ecuación del campo eléctrico dentro de un capacitor, se calculó que el campo eléctrico que habría dentro de un filamento al aplicarse estos 250 voltios y tener una distancia de 5 centímetros entre sus placas sería de 5000 voltios sobre metros, con signo negativo para que el electrón vaya hacia la derecha. Ya tenemos las ecuaciones de simulación de movimiento del electrón dentro del capacitor y ahora veamos el efecto del campo magnético sobre el electrón. Para definir el efecto que tendría el campo magnético sobre la trayectoria del electrón, de acuerdo con la regla de la mano derecha, si queremos que el electrón tenga una trayectoria curva para que impacte sobre el blanco, este se debe de encontrar con componentes en el eje Z.
por lo que al aplicar el producto cruz de este con la velocidad del electrón, obtenemos que las fuerzas en X y Y dependerán de la velocidad de su opuesto. Es decir, la fuerza en X dependerá de la velocidad en Y y la fuerza en Y dependerá de la velocidad en X, haciendo un sistema de ecuaciones que deberán de ser resueltas simultáneamente por el método de Runge-Kutta o por el método de Euler. Para realizar toda la trayectoria del electrón dentro de la evaporadora, decidimos separar en dos nuestro código. Una parte en donde se encargará de calcular la trayectoria cuando solamente es afectado por el campo eléctrico y otra cuando solamente es afectado por el campo magnético. Para realizar esto, pues primero definimos variables como la masa y la carga del electrón, así como magnitud del campo eléctrico dentro del capacitor, el cual debe tener un valor negativo para que la trayectoria del electrón sea con dirección hacia la derecha. Y por último, el lado del mismo pues, capacitor. Después definimos un número de pasos y lapsos en el tiempo para llevar a cabo nuestra secuencia. E igualmente empezamos una lista para obtener las coordenadas de desplazamiento del electrón. Y por último definimos las condiciones iniciales de posición, es decir, la posición a la mitad de la altura del filamento en Y 0.025 y velocidades iniciales de 0 en las dos componentes. Iniciamos nuestro ciclo que está hecho para seguir los fundamentos del método de Euler y calculamos la aceleración que recibe el electrón con la fórmula previamente definida. Obtenemos una velocidad a partir de dicho dato y a partir de la velocidad obtenemos una posición. Se guardan los datos con la identidad I-1 para que cuando se vuelva a recorrer el ciclo se tomen en cuenta los valores calculados anteriormente. Y pues este ciclo se realizará una vez que la posición del electrón llegue al extremo opuesto del filamento, o sea, X sea 0.05 metros. En dicho momento, el ciclo se parará y se guardarán los últimos datos de velocidad y posición como una nueva variable. Algo que podemos observar es que no hay componentes que afecten en Y, ya que el campo eléctrico solamente afecta en el eje X. Lo que sigue como elementos extra es graficar la figura del filamento y las líneas del campo eléctrico. Podemos observar que pues, aquí las definimos e igualmente graficar la trayectoria del electrón al tener la variable de posición X. El último punto se grafica como la flecha para observar la dirección que tiene la trayectoria e igualmente se llama imprimir los datos de velocidad y posición finales, las cuales son 9.39 por 10 a la 5 metros sobre segundo y 0.05 metros respectivamente en el eje X. Para modelar la trayectoria del electrón cuando es afectado por el campo magnético, primero debemos de saber la magnitud de dicho campo. Por ello podemos explicar la siguiente ecuación para determinar en términos como fuerza centrípeta y fuerza de Lorentz. La fuerza centrípeta sería igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de la circunferencia que queremos que tenga la trayectoria. Igualando este término a la fuerza de Lorentz y despejando correctamente obtenemos la definición del campo magnético. Para su modelación, primero definimos valores del radio que queremos que tenga la trayectoria circulatoria de nuestro electrón, el cual en nuestro caso será de 9 centímetros. Después definimos la expresión del campo magnético previamente realizada y podemos observar que la velocidad que se ocupa en este cálculo será la velocidad final obtenida previamente en la trayectoria del electrón dentro del filamento afectado por el campo eléctrico. Después definimos más valores como posiciones y velocidades iniciales, las cuales son las finales del paso anterior, así como nuestros números de pasos de test y tiempo total que tardará el electrón en llegar a nuestro sustrato. Este último tiene gran impacto ya que define cuándo terminará el ciclo. Si es más tiempo, el electrón tardará y seguirá dando vueltas, mientras que si es menor tiempo, el electrón no llegará al objetivo. Definimos convenciones iniciales para nuestras listas de vectores de posición en X y Y y velocidades igualmente. Y por último se lleva a cabo el ciclo for, el cual está fundamentado igualmente en el método de Euler, en donde se calcula una aceleración que, como se mencionó anteriormente, es dependiente del vector opuesto, o sea, una aceleración en X depende de la velocidad en Y y viceversa. Después se calcula la velocidad con la aceleración obtenida y una velocidad se calcula de la posición. Podemos ver que la nueva velocidad obtenida será ocupada para el cálculo de la aceleración del siguiente ciclo for y que en la nueva posición igualmente se sumará la posición anterior. Se guardarán los valores obtenidos en X y Y y en la lista de vectores hasta que se llegue el número de steps determinado por el tiempo. Por último, se grafica la trayectoria con la lista de vectores obtenida y se guardan los últimos valores obtenidos para graficar un punto, el cual marca el final de la trayectoria del electrón. Llamamos a que se impriman dichos últimos valores para observar que los cálculos estuvieran realizados correctamente y verificamos que la posición en X se encuentra a 4 centímetros negativo en el eje X, la cual es correspondiente a 9 centímetros desde el origen, tomando en cuenta pues, el largo del filamento, mientras que en Y se encuentra a 10 centímetros encima de la posición inicial, haciendo énfasis en el gap inicial en Y que había entre la salida del electrón del filamento y el sustrato. Con ello podemos concluir que se llevó a cabo correctamente nuestra modelación computacional. Adicionalmente quisimos agregar diferentes figuras para representar de mejor manera el interior de la evaporadora, por lo que aquí definimos cómo fue que graficamos los círculos que representan el campo magnético que sale de la pantalla. Y aquí definimos cómo es que se graficó un rectángulo que representa el sustrato objetivo. Los resultados que obtuvimos tienen bastante lógica. Primero se observa una línea recta, que es cuando el electrón se ve sometido al campo eléctrico, y este está puesto para que solamente gane velocidad en X.
O sea, describirá una línea recta con la que sale disparado con una velocidad inicial, solamente en x, lo cual es lo que vemos. Después se observa que sigue una trayectoria elíptica, dado a que poco a poco va ganando velocidad en el eje Y. Y bueno, la velocidad inicial con la que sale el electrón es de 9.39 por 10 a la 5 metros por segundo. Y la posición final del electrón es en x menos 0.04 metros y en y 0.1 metros, lo cual coincide con la posición del target que queremos impactar. El primer patrón destacable que observamos es que al darle un poco más de tiempo a la trayectoria, el electrón hace una trayectoria elíptica completa, o sea que completa su trayectoria. Pero al darle mucho más tiempo, como se ve en la figura 3, el electrón se va desplazando. El diámetro máximo de la elipse es cada vez mayor. Descubrimos que esto pasa porque se le vuelve a someter al campo eléctrico y se le da cada vez un poco más de velocidad en X, al punto en que ya es notable cómo cada vez se desplaza más y más en X. Otro patrón destacable es que al aumentar el campo magnético, se aumenta el diámetro máximo de la trayectoria elíptica. Esto quiere decir que básicamente llega más lejos. El campo magnético es más intenso y atrae con más fuerza al electrón. Y claro, como el campo magnético no da más aceleración neta, sino que solo cambia la trayectoria, pues entonces el electrón requiere de más tiempo para completar la trayectoria. Esto se observa en la figura 1 y 2. La figura 2 tiene el mismo tiempo que la 1, pero más campo. Entonces va a requerir de más tiempo para llegar a una posición y igual a 0 que la primera. Y bueno, lo último que queremos mencionar es que sin importar el tiempo o la intensidad del campo magnético, siempre se ve descrita una trayectoria elíptica.